En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Soy Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación FER y en la mañana de hoy le damos gracias a Bristol Myers Squibb por este programa que llega a ustedes a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. Y del lunes en adelante lo pueden conseguir también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la Fundación, fundacionfer.org. Estamos en la mañana de hoy muy bien acompañada con la doctora Vilmania Mambrú Tavares. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está Grisel? Aquí yo bien feliz de compartir una vez más contigo. Hace tiempo no lo hacíamos. Así mismo. Así que aquí estamos para llevarle ese mensaje maravilloso que trae la doctora hoy. Como es de costumbre, yo siempre le hago una breve presentación de nuestro invitado. La doctora Vilmania Mambrú Tavares es psicóloga clínica y miembro de la Junta Directiva FER. Es directora de varios programas graduados de la Universidad Ana G. Méndez. Mantiene su práctica privada en donde ofrece los servicios de psicoterapia, evaluaciones y consultorías. Su teléfono es 787-887-5900. Lo más importante para nosotros en la Fundación de tener, por supuesto, con muchísimo prestigio y orgullo a la doctora con nosotros, es que la doctora, además de su colaboración como psicólogo clínico, es paciente de varias enfermedades autoinmunes, incluyendo artritis reumatoidea y miastenia gravis. Así que ya con eso ustedes saben que lo que ella nos viene a decir es algo que no es de, como dicen por ahí, de la boca para afuera, ¿verdad, doctora? Es que lo ha vivido y sabe de qué se trata. Así es que bienvenida, doctora. En la mañana de hoy quiero hacer una introducción porque este programa se basa en un artículo que escribió la doctora precisamente. Según el portal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, su sigla en inglés, en este momento 4 millones de adultos están padeciendo del síndrome de fibromialgia. A pesar de que la fibromialgia es una enfermedad tratable, no así curable, lo que sí es cierto es que si las incomodidades emocionales que presentan los pacientes no son atendidas a la par con los servicios médicos, estas se convierte en un problema que le cambia la vida a cualquiera. Y como les dije, el programa de hoy está basado en el artículo de la doctora que se llama Fibromialgia y Salud Mental, una combinación inseparable. Este artículo lo vamos a tener también desde el lunes en adelante en nuestra página, y para que las personas que lo quieran leer y tenerlo como referencia lo tengan disponible. Así es que bienvenida, doctora, y por supuesto la primera pregunta obligada es ¿qué es fibromialgia o síndrome de fibromialgia? Bueno, como sabes, la fibromialgia hasta ahora, ¿verdad? Es una condición de una causa desconocida. Lo que sí se sabe que es un síndrome que se caracteriza por dolor generalizado, rigidez articular, trastornos del sueño y extrema fatiga. En este momento, ¿verdad? Se desconoce la causa exacta de cuáles son los factores de riesgo de la condición, aunque sí sabemos por historial, ¿verdad? Y por ya los estudios que se han realizado hasta el momento, algunos de ellos. ¿Quiénes están más vulnerables a padecer esta condición?
Pues dice lamentablemente las mujeres estamos más vulnerables de padecerla. La edad, por supuesto, es un factor determinante y no necesariamente porque empieza a una edad de la vejez, porque yo conozco pacientes y tengo pacientes en la oficina que empiezan jóvenes. No hay una edad para tenerla, pero ¿verdad? La edad es un factor también de riesgo. También la literatura reporta que cuando la persona ha tenido factores, accidentes, por ejemplo, estresantes, eventos traumáticos, que le han ocasionado un trastorno de estrés postraumático, se hace recordar y tener un accidente que en muchas ocasiones no necesariamente tiene que ser un accidente grave que ponga en riesgo a tu vida, pero si un accidente, por ejemplo, automovilístico o algún otro accidente que me haya causado un síndrome de estrés postraumático, que yo me recuerde y recuerde mucho ese evento. También haber tenido lesiones repetitivas, padecido de enfermedades, de infecciones virales y sobre todo haber tenido o estado o presenciado accidentes que le han ocurrido a miembros de mi familia, cosa que me altere los esquemas, que me altere, que me impresione, que haya causado un evento como si fuera el mismo impacto que un carro, ¿verdad? Ese impacto que tú recibes cuando observas a una persona haber tenido un evento traumático, es un efecto secundario que tú recibes también. De verdad, es increíble porque a veces uno piensa que uno ignora, quizás por de manera, mecanismo de defensa, ¿verdad? Que me pasó esto o le pasó esto a una persona frente a mí y yo como que trato de no hacerle caso a esas señales y es posible que te cause esta situación y tú ni siquiera lo reconozcas. Así que es importante saber esto. Yo personalmente no sabía que eso podía ser un factor de riesgo en este tipo de condición, doctora. Y que la fibromialgia puede causar dolor extremo, pero dolor generalizado o dolor localizado. Puede causar dolor extremo y puede ser generalizado, puede ser en la zona lumbar, en la cervical, en los hombros, rodillas, en los muslos, en los brazos y suele empeorar durante las épocas de frío. Suele empeorar pues, según tú tienes infecciones en tu cuerpo y como dije hace un ratito, si tienes mucho estrés y por supuesto la falta de sueño. La fibromialgia no tiene un conjunto de síntomas típicos para todas las personas. Conozco muchas personas, incluyéndome a mí, Grisel, que uno de los síntomas que me da cuando estoy alterada y que he tenido mucho estrés durante el día. Un estrés un día que yo haya tenido agitado en el trabajo, porque sí he tratado de, a pesar de tener mis condiciones, de seguir siendo un ser humano funcional. Un día de estrés que yo paso en el trabajo, Grisel, cuando yo llego a casa es como si mi cuerpo reconociera que ya llegó al espacio donde puede pronunciarse cómo se siente. Esa noche, Grisel, yo tengo los calambres que no puedo con mi vida, que no puedo dormir, que tengo el sueño alterado, que me siento mi cuerpo como si está prendido, que se activan las agujas, me siento que me están clavando todo mi cuerpo. Es un dolor tan fuerte y además tan discapacitante porque tú no sabes cómo sanarlo. Que ciertamente tienes que tener tu salud mental bien, o tu mente bien adecuada, centrada en que tú puedes más que eso para poder manejar una condición que se llama invisible, porque no se ve, porque la gente te ve y no aparentas que tienes nada. Eso es correcto. La fibromialgia que quiero añadir en el día de hoy, la fibromialgia, el día 12 de mayo es el día de la concienciación de la fibromialgia. Se llama también la enfermedad invisible y es porque, como acaba de decir la doctora, en la mayoría de los casos, si no en todos, las personas alegadamente le dicen, pero mira si tú no tienes nada, ay, si tú te ves bien. O sea, que ponen en duda ¿verdad? La situación que acaba de describir la doctora y que definitivamente para la persona que lo padece es verdaderamente un caso bien difícil de manejar y hay que educarse para poderlo hacer. Y esto precisamente es de lo que se trata este programa, entre otras cosas. Doctora, ¿qué nos dice el estudio de Quintero, Moracaram y Pimentel sobre la posible relación del SARS o COVID-2 y el síndrome post-COVID en relación a la fibromialgia? Esta pregunta es importantísima porque acabamos de pasar por una situación en donde muchas personas están sintiendo unos síntomas y no saben que a lo mejor está relacionado.
Claro que sí. Fíjate, Grisel, que cuando leí este artículo me atrajo mucho poder mencionarlo, porque muchas de las personas que no necesariamente tenemos la condición, pero que sí atendemos pacientes o familiares que tú tienes, todos nos quedamos, ¿verdad?, escuchando que muchas de las personas que pudo haber padecido de COVID tienen esta fibroneblina también. Ha quedado con alguno que otro trastorno cognitivo y al pasar del tiempo es probable que pueda recuperarse lo más cercano a como era antes. Sin embargo, este estudio se hizo probando, ¿verdad?, con esta nueva era exploratoria, cómo eran los pacientes de COVID con diagnóstico o sin diagnóstico antes de la condición. Y me atrajo mucho, porque ciertamente ya hemos escuchado que muchos de los pacientes de fibromialgia, aparte de su discapacidad, es la capacidad de recordar bien, de olvidarse de las cosas y de sentir como que no puede traer de inmediato a la memoria, inclusive las cosas que están hablando, se le olvida. Y entonces empezaron a relacionar y a mirar cómo pacientes de fibromialgia habían mostrado más deterioro, porque eran pacientes de dolor crónico y sabemos que muchas personas que ¿verdad? A mí no me dio COVID, pero muchas de las personas que me visitaron post-COVID a la oficina hablaron de cuánto sentían ese dolor de cuerpo y el paciente de fibromialgia siente un dolor extremo, crónico en su cuerpo, tenían insomnio, tenían rigidez articular, deterioro en su calidad de vida y entonces este estudio concluyó que la persona que sufría de fibromialgia y también padeció del COVID podría reflejar más estrés psicológicos que otros pacientes que no así tuvieron efecto en alguna estructura neuromuscular o tuvo inflamación. Así que fue bien interesante para estos autores porque ciertamente tenían una capacidad mayor de ver cómo estos pacientes que le dio COVID duplicaban los síntomas y más si eran pacientes de fibromialgia iban a tener mucho más necesidad que otros pacientes. Y precisamente por la inflamación, no solamente a sus músculos, sino al cerebro. Wow. Así que Uh-huh. todo esto hay que saberlo porque en términos de cuando el paciente va y visita a su médico, debería de, en verdad, tener todos esos datos para poderle decir a su médico, doctor, yo tuve COVID, yo me sentí así, tuve esto, y ahora me siento de esta otra manera, que posiblemente eso que usted está describiendo, esos dolores y esos síntomas, esa sintomatología, va a estar amplificada todavía más si esa persona tuvo COVID. Así es que es importante que lo tengan en cuenta. Doctora, hablando entonces, ¿verdad? Como se trata el artículo de la relación de la fibromialgia y la salud mental, ¿cuán relacionada está la fibromialgia con los trastornos psiquiátricos? Y quiero hacer una breve pausa aquí para repetir, porque ya lo decimos en cada programa, que cuando los pacientes, el reumatólogo le dice, deberías de visitar un psicólogo, deberías de visitar ¿verdad? Un psiquiatra, el paciente inmediatamente pone un bloque enfrente y dice, no, yo no estoy mal de la cabeza o yo no estoy, y en realidad aquí tenemos a una persona que nos va a decir exactamente por qué usted debería de tener ese tipo de evaluación. ¿Por qué están relacionados? ¿Cómo están relacionados o cuán relacionados están estos trastornos con la fibromialgia? Pues porque desde hace mucho tiempo los trastornos psiquiátricos o trastornos de salud mental están relacionados con la fibromialgia en 4 variantes, con síntomas afectivos, con síntomas cognitivos, o sea, síntomas de la memoria, con síntomas somáticos y con síntomas conductuales. Y el paciente no se da cuenta cuando tiene la enfermedad, sí se va afligiendo, porque este ser un síndrome que no se ve, una condición que no se ve, las personas empiezan a hacerle dudar de sus capacidades. ¿Tú estás segura que tú te sientes mal? Yo te veo a ti lo más bien y él está sintiendo que se está destruyendo por dentro. De hecho, hay fotos impresionantes de la fibromialgia, como si la persona se está estillando, como el vaso que se está craqueando, que se ve el vidrio que tiene que ya se va a partir, pero tú la tienes ahí como que no se caiga, que no se caiga, que el cristal va a caer en el piso.
Las personas con el desconocimiento que le toma a los pacientes, ¿verdad? Verificar todo su diagnóstico, empieza a pensar que de verdad está mal. ¿Será que yo me lo estoy inventando? O la gente te dice, pero es que yo te veo bien, yo creo que tú tienes que ir a un doctor, tú tienes que ir a un psicólogo porque tú tienes que estarte imaginando porque yo te veo bien y tú te sientes que te estás muriendo. Así que empieza a tener estos síntomas afectivos y afectivo tiene que ver con el estado de ánimo, que es ese sentimiento negativo que tú tienes, esa pesadumbre que tú tienes de solamente inclusive percibir que te estás enfermando, cómo ese estado de ánimo te está bajando por la presencia de que te estás sintiendo mal, pero desconoces un diagnóstico, desconoces lo que es, tú te empiezas a sentir en tu cuerpo. Al principio, Grisel, yo me sentía agujas guiando mi carro, a mí me empezó esta enfermedad, yo no sabía que la tenía, pero yo guiando, yo no podía guiar, yo pensé que iba a chocar, porque con solamente intentar frenar mi carro, yo sentía que me estaban acuchillando las rodillas, yo sentía que me estaban acuchillando los antebrazos, yo me sentía que yo no sabía, yo estaba gritando, yo tuve que estacionarme, porque yo no sabía si de verdad me estaban clavando agujas, clavos, y nunca me había pasado. Pero la persona se molesta, se entristece y dice, pero ¿por qué me está pasando eso si yo no he hecho nada? No tengo nada. ¿Será que yo me estoy poniendo mal de la cabeza? Y empieza a sentir ese pesimismo ya de que no tiene capacidad de obtener placer, de que no tiene capacidad ni siquiera de manejar eso. ¿Y cómo tú te vas a sentir? Bien irritable, angustiada, con un estado de ánimo bien variable. También hay otros Depresivo. síntomas, claro que sí. Al principio es una tristeza extrema, ¿verdad? Después con el tiempo, tiene que tener tiempo, severidad y duración, según la literatura. Es cuando pasa el tiempo, entonces según pasa el tiempo se va corroborando cuáles de los diagnósticos. Pero sí, ciertamente el segundo que se activa son síntomas cognitivos, o sea, síntomas de la memoria, ese cognitivo, ese pensamiento negativista, ese pensamiento pesimista, con excesivas preocupaciones, con rumiaciones, con asuntos desagradables, ¿verdad? Pensamientos desagradables que aparecen y desaparecen, pero que al fin y al cabo van afectando mi autoestima porque yo pienso que no voy a ser capaz. Y empiezo a sentir hipocondria, se parece a todo. ¿Será que estoy sufriendo de espalda? ¿Será que estoy sufriendo que me va a dar algo en las manos? ¿Será que me voy a morir porque yo no sé lo que me está pasando? Y muchas personas en ese tiempo que transcurre, porque tú te ves bien, no hay un estudio per se que te haga, sino el médico se deja, ¿verdad?, llevarle lo que siente el paciente, más por los síntomas. Pues muchas veces el paciente puede sobrevalorar eso, o sea que le da una exageración mucho más grande porque así lo siente y eso es real. Si él lo siente como real, es su percepción y eso hay que respetarlo, pero muchas personas que lo ven perfecto, que se ve bien maquillada, bien vestida y es caminando bien, aunque no sepa que cuando llega el carro llora, pues la gente empieza a pensar mal, pero también se lo deja saber y ella empieza a creerlo. Claro. Claro, lo tercero que se activa son esos síntomas somáticos. Esas alteraciones del sueño, esos dolores musculares, tú los sientes como con la bocina en 10. Que tú le dices, por favor, tú puedes escuchar el radio más bajito. Ella lo siente, lo escucha en 10. Y así siente los músculos y siente sus articulaciones. Y también es real. Quiero que sepan que la fibromialgia es tan fuerte que si yo estoy acostada y mis nenes vinieron, mis nietos, y se tiraron en la cama y por casualidad me chocaron el muslo, yo siento que me voy a morir. El dolor es profundo, profundo totalmente. Sí, esa Y también, percepción. sí, la percepción, tú estás alterada totalmente. El que te pasa por el lado y te da sin querer, tú sientes que te llega al alma. Y también el paciente puede tener síntomas conductuales alterados, por ejemplo, llanto frecuente, sin motivación, la vez tirada en la cama, con poca movilidad porque no quiere entonces cansarse más, con disminución en su rendimiento en diferentes aspectos de la vida, sea en el trabajo, sea en su ambiente de la casa, y tienden a aislarse porque ya van bajando en su capacidad, en lo que aprenden y en lo que tienen un tratamiento, quieren tratar de no hacer nada porque le duele todo. Y pasan de una fase de sentirse enferma a sí misma, pero también de sentirse incomprendida porque es que no se nota. Y la gente le dice, pero ¿qué te pasa? Ayer estabas igual, pero hoy yo te veo igualita de bien que ayer. Es que yo no te entiendo y tú te sientes fatal. Ni tus familiares Sí, saben lo que le pasa, pero al principio tú tampoco, porque eso no tiene nombre. claro, claro. Yo supongo también que viene entonces en la situación en donde
caemos, y en nuestra próxima pregunta, caemos en una situación de ansiedad. ¿Cómo se relaciona esa ansiedad de pensar yo tengo algo, no lo tengo, qué es lo que pasa? Y va a caer en una situación de ansiedad. ¿Cómo se relaciona con esto? Bueno, si tú tienes una angustia tan grande por ese desconocimiento que tú tienes, algo que sientes en tu cuerpo, que la sientes en tu cuerpo, la tienes acá, ¿verdad? La piensas en tu cabeza, pero no se nota. Tú empiezas a sentir miedo y terror del futuro. Tú dices, pero si esto es ahora, que yo me siento tan mal y no sé lo que me está pasando, pero tampoco se me nota, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo va a ser mi vida en el futuro? ¿Cómo yo voy a trabajar con todas estas molestias físicas? Porque tú te sientes problemas en el estómago, tú te sientes las palpitaciones, tú tienes problemas respiratorios, tú tienes sensación de mareo, tú sudas, tú tiemblas, tú te sientes con hormigueos, que te dije que no solamente pulsadas, también te puedes sentir hormigueos, tú sientes calofríos, son unos síntomas musculares, no es hueso. Entonces, los músculos rodean todo mi cuerpo. Igual me duele la espalda, pero igual me duele la cadera, igual me duele, no sé, ya me han hecho laboratorio, no salgo ni con artritis en las caderas. Nada, Increíble. Sí, increíble. eso todavía no lo hemos tocado porque ya estaríamos hablando en plan de la parte reumatológica como tal, y es que este síndrome es más difícil de diagnosticar todavía porque precisamente, como acaba de decir la doctora, no se refleja en los laboratorios regulares que se hacen para las personas con condiciones reumatológicas. Así es que es todavía más difícil de manejar. Y doctora, estas crisis de angustia, ¿cómo se pueden, ¿verdad?, detectar y a la misma vez manejar? Bueno, principalmente, al principio el paciente no se da cuenta, pero sí siente la desesperanza, ¿verdad? Estar angustiada de sentirme con un futuro desolador o desconocido, cuando en realidad todo el mundo te dice que estás sana, todo el mundo te dice que tú te ves bien, entonces tú empiezas a sentir desconfianza. Porque tú sientes que lo quieres hablar, quieres tener a alguien con quien hablar, pero ¿cuánta credibilidad me va a dar a todo lo que yo estoy diciendo? Y como quiera, aunque yo se lo exprese, me dicen que tú no tienes nada, tú te ves muy bien. Así que la literatura le hace mucha justicia y dicen, oye, tienes que tener claro que muchas veces tienen complicaciones de salud de estas personas, tienen más cantidades de hospitalizaciones. Estos pacientes van a tener peor calidad de vida, especialmente las mujeres, porque estamos acostumbrados a ser la parte estoica de la familia, la que no se cansa, la que puede trabajar hasta las tantas de la noche, que cuando todo el mundo está durmiendo, tú todavía estás fregando o tú todavía estás recogiendo. Las tasas de depresión mayor, por supuesto, van a ser 3 veces más altas en las personas que tienen esta condición que las que no la tienen. Pero viene por eso mismo, Grisel, por la poca credibilidad que se le da a lo que está pasando. Además de eso, tienen una alta tasa de mortalidad porque tienden a causarse lesiones y tienen muchas ideas suicidas. Muchas personas que están en hospitales psiquiátricos no solamente van por adicciones o van porque un desamor o van porque le diagnosticaron una enfermedad mortal que no la tolera, no la maneja o que no puede comprender lo que pasó después de haberse portado bien toda la vida. Esto no escoge. Esto no escoge a nadie, pero las personas en esa desesperanza tienen mucha idea suicida. Yo no la he tenido, gracias a Dios, a lo mejor por mis estudios, pero sí he sentido la incomprensión de las personas. Y eso te da una tristeza profunda, porque no se nota, es una condición que no se nota. Y además también podría estar aliado, como dice mucho la literatura, puede tener en algún momento otras afecciones reumatológicas, por ejemplo, artritis reumatoide, puede tener dar junto al lupus, puede tener espondilitis, que se confunde muchísimo con los dolores de espalda que le da el de fibromialgia. Ponte un parcho, porque eso es muscular. ¿Cuánto tiempo tú has estado sentada? Y te está dando otra condición, es verdad, que se añade a la que ya tienes. Y lo más importante, doctora, me parece a mí que en este tipo de situación en donde muchas personas que nos están escuchando estarán pensando, yo tengo esto, yo sé que puedo, ¿verdad?, tenerlo. Miren, no se autodiagnostique. Tiene que buscar una atención profesional para que salga de dudas, pero de verdad, para que sepa exactamente de qué se trata.
porque se puede confundir con cualquier otra cosa. Claro. Así es que lo más importante, yo recuerdo que en una ocasión la doctora estaba dando una charla en la cual yo estaba presente y se circuló una hoja con 10 síntomas de la fibromialgia. Y una persona que estaba al lado me dice, ay, yo tengo como 8 de esos. Así es que, simplemente, síntomas muy que la gente reconoce, ¿verdad? Que si dolor en la espalda, que si dolor de cabeza, que cansancio, que falta de sueño. Y miren, no necesariamente es porque tiene fibromialgia, o sí, a lo mejor la tiene, pero no podemos autodiagnosticarnos, ¿verdad? Con ese tipo porque es muy peligroso a la larga dejar que esto siga y que usted no sepa exactamente de qué se trata, ¿verdad? Doctora, siempre se menciona el efecto del estrés, que ya lo mencionó brevemente, en estos pacientes. ¿Qué efecto puede tener? Que ya nos imaginamos, ¿verdad? Pero el estrés que a todos nos afecta, pero en de pacientes todavía más grave. Pues el estrés va combinado con ¿qué? Alteración de la memoria. Si estoy desesperada, si estoy nerviosa, si no entiendo lo que pasa en mi cuerpo, voy a tener que ir rápido, problemas de concentración. Y el paciente lo deja ver de qué forma, Grisel, que te empiezan, que tú me dices, que es que no te entiendo, lo que pasa es que me duele tanto que de verdad no te entiendo. Y es que tú estás más enfocada en el dolor. Y por supuesto pierde la noción, ¿verdad? De qué es lo que estaba hablando. También puede, aunque sabemos que es una enfermedad tratable, ciertamente tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención y como tú bien mencionas, ir a un profesional, porque muchas personas no atienden su condición a tiempo y empiezan a automedicarse, Grisel. Empiezan a entender que es una enfermedad fácil que ellos pueden manejar y además que no tienen nada, ¿verdad? Y aunque la condición no sea curable, pero si la atendemos a tiempo, no solamente vamos a mejorar en nuestra condición, sino que vamos a añadir calidad de vida, pero no vamos a permitir que esos trastornos emocionales, que esos problemas de memoria, que esa neblina que reporta la literatura, que le da a los pacientes reumáticos, pero que también sabemos que le da lo de fibromialgia, se apodere de nosotros y además que forme el centro de la vida de uno. ¿Verdad? Yo quiero aprender a manejar la condición, pero no la quiero ser mi centro. Quiero que ella sea parte de mí porque me tocó, pero quiero ser su amiga, conocerla, manejarla y tratarla. Doctora, esta frase que acaba de mencionar me parece que es muy importante para que sepan las personas que nos están escuchando que no todo es negativo, hay esperanza, hay alternativas. Y yo quisiera que nos dijera, porque nos quedan 3 minutos, increíble, claro. las recomendaciones como psicóloga y como paciente, para que las personas que nos escuchan sepan que esto no es el fin del mundo, que no es la única persona que lo tiene y que tienen alternativas para poder mejorar. Claro que sí. La primera recomendación, visitar a su médico. Yo soy fan de los doctores y agradezco la apertura que siempre nos dan y están ahí para escuchar al paciente. Así que, por favor, su doctor es la primera alternativa que usted tiene que buscar. Un especialista, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes son, que son nuestros reumatólogos y los colegas a la parte de esto, de nuestros profesionales de salud, ya sea el neurólogo, al que le refiera ese profesional, que es el primero que va a hacer cargo se va a hacer cargo de su condición, ¿verdad? Porque estas condiciones tienen otras aliadas, así que lo que el doctor reumatólogo considere. Número 2, un error es no hacer ejercicio. Usted decir porque me duele no caminar, sentarse en una silla todo el día si no trabaja, no hacer algo para trabajar ese fortalecimiento muscular, porque si no lo hago, la condición va a ir encima de las capacidades mías, en vez de ser al revés, yo tomar control de lo que puede afectar mi condición. Tercero, participar en terapias alternativas, terapias de medicación, yoga, masaje terapéutico. Eso para mí fue esencial al principio, Grisel.
Al principio, en mi trabajo, yo tenía 2 días que entraba tarde, que entraba de 10 a 7, y 3 que entraba de 8 a 5. Y yo amaba esos 2 días porque yo aprovechaba el wellness que me daba el plan de mi trabajo, y yo iba a un lugar que había una profesional que daba masaje terapéutico, especialmente de enfermería, y yo iba nueva al trabajo. Pero ella sabía cuáles eran los puntos que ella podía tocar y cuáles no. Las estrategias, los masajes, yo me iba de ahí nueva. También es importante que se visite al nutricionista porque nuestros alimentos van a hacer el efecto rebote en la condición, porque tengo que tratar de tener alimentos que no me inflamen ni alteren la condición. Aunque sea un poco difícil, también tenemos que tratar de dormir, de modo que usted pueda recuperarse de esa fatiga extrema que usted tiene del día a día de trabajo, ¿verdad? Y eso sabemos que es una de las dificultades que tenemos. Y tratar de no, porque yo fui a un doctor, créeme que no lo necesito nunca más, sino que hacerme esa alianza con ese profesional y visitarlo cada 6 meses. O, si es antes, mucho mejor, depende de lo que diga el médico, porque recordemos que la fatiga extrema altera muchas cosas de nuestro cuerpo. Y también, por último, como dijiste anteriormente, tratar de añadir a su listado de personas importantes el profesional de la salud mental, que es ese psicólogo que va a estar a su lado, que no medica, porque no medicamos, pero sí podemos entender lo que usted está pasando, podemos ayudarle a manejar ese estado de ánimo, que ciertamente, si no lo hace, va a afectar más la enfermedad. Gracias, doctora, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Sé que mucha gente va a beneficiarse de lo que hemos conversado y lo puede volver a escuchar, lo puede repasar, lo puede compartir desde el lunes en adelante y desde hoy mismo, porque está en nuestra página de Facebook, Fundación FAIR. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias a Bristol Myers Squibb por este programa de hoy. Mi nombre es Grisel Lugo y les espero nuevamente el próximo sábado a las 8:30 en Hablemos de Reumatología con Fundación FAIR. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Grisel. Un abrazo.